Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Qué bueno es volver a estar juntos y volver a estar en este tiempo de estudio bíblico, este tiempo discipulado, este tiempo de crecimiento espiritual. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da hasta el día de hoy de seguir en esta tierra, seguir en este cuerpo y en especial seguir disfrutando la gracia de conocerle a Él. Así que les doy una cordial bienvenida a este tiempo de estudio. Hoy iniciamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Damos gracias a Dios por lo que nos permitió aprender en la primera carta. Damos gracias a Dios porque nos permitió aprender cómo hacer bien el ministerio. Entender que tenemos un mandamiento de parte de Dios, un mandamiento que tenemos que guardar realmente, en el cual tenemos que perseverar, y es perseverar en la sana doctrina. Cuidar realmente de no aprender falsa doctrina, de no permitir la enseñanza de la falsa doctrina. Y realmente toda la primera carta fue entrenamiento para permanecer en la doctrina correcta. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos de error, estamos en tiempos de tantas filosofías, de tantas tradiciones humanas, de posiciones teológicas, pero no realmente de un crecimiento espiritual. Y la Biblia nos ordena a todos nosotros crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos ordena permanecer en las Escrituras. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahora el Espíritu de Dios se va a encargar a través del apóstol Pablo de entrenar a Timoteo para ser un buen ministro. Antes le enseña a hacer un buen ministerio, ahora le enseña a ser un buen ministro. Antes le dice realmente de cuidar la sana doctrina, ahora le va a enseñar realmente a vivir esa sana doctrina en su propia vida. Así que bienvenidos a este estudio y anhelo de todo corazón que sea de gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar y nos encomendamos en las manos del Señor. Soberano Dios, Dios de toda misericordia, gracias por ser tú, Señor, quien llamas. Gracias por ser tú, Señor, quien escoges. Gracias por ser tú, Señor, quien perfeccionas. Gracias por ser tú, Señor, el que realmente obra en nosotros la palabra tuya. Nos alegramos, Padre, de estar en tus manos, nos alegramos de ser tus hijos, nos alegramos de que tu Espíritu Santo more en nosotros, nos alegramos de ser templo del Espíritu Santo y nos alegramos, Dios, de poder servirte a ti. Es un honor, la verdad, Señor. Para mí es un honor poder ser tu hijo. Es un honor poderte servir. Es un honor poder, Señor, ser consiervo de nuestro Señor Jesucristo y siervo de Él también. Consiervos porque Él ha querido que participemos en la obra de Él y siervos porque nos disponemos para que Él haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Y gracias por el honor que nos ha dado de ser parte de la iglesia, el privilegio, Dios, de ser discípulos de Jesucristo, pero al mismo tiempo ser instrumentos para enseñar a otros. Ruego, Dios, que seas tú, Señor, quien nos permitas, por el Espíritu tuyo, Señor, estudiar la palabra. Y realmente, Señor, no solo leer, no solo estudiar, sino realmente aplicar. Ver en nosotros realmente, Señor, el propósito de tu palabra cumplido en nosotros. Anhelo de todo corazón para mí, para cada uno de nuestros hermanos en la fe, para cada uno de los miembros de la iglesia, Dios, que nos permitas ver tu palabra cumplida en nosotros, de la manera que tú has querido. Que tu palabra se cumpla en nosotros de la manera que ha sido establecida, para que así como se cumplió en la vida de Cristo, se cumpla en la vida de tu iglesia, y que Cristo cumpla su palabra en nosotros por el poder de tu Santo Espíritu, para gloria tuya, oh Dios, para que tu nombre sea magnificado, para que tu nombre sea honrado. Padre, te agradecemos a ti estos privilegios que tenemos de ser entrenados, de ser formados, de ser capacitados para vivir la palabra, para ser ministros tuyos, Dios, y poder servirnos los unos a los otros, sirviéndote a ti de todo corazón. Tu bendición y tu gracia sea para con todo tu pueblo en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer al menos los dos primeros versículos de la introducción de la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esta es básicamente la introducción. El apóstol ha querido realmente escribirle a Timoteo y en esta carta tiene varios objetivos. Uno es, de hecho, ese principio de enseñarle a él, aconsejarlo para que sea realmente un buen ministro. Y eso básicamente lo vemos del versículo 6 hasta el versículo 19 del primer capítulo. Porque hasta el versículo 6 básicamente tenemos lo que es la introducción. Y ya del capítulo 2 hasta el versículo, todo el capítulo 2, versículo 1 al 26,
le va a dar algunos consejos para cumplir bien ese ministerio. Ya que es un buen ministro, le va a dar algunos consejos para cumplir bien ese ministerio, ser el ministro que debe ser. Y ya en los capítulos 3 y 4, hasta el versículo 8, va a darle unos consejos para los tiempos peligrosos en el ministerio. Porque hay tiempos peligrosos en el ministerio, hay tiempos peligrosos en la vida de todo creyente. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, va a entrenar a Timoteo. Y mucho más cuando Pablo realmente está mirando que ya son sus últimos días. Y ya en el capítulo 4, versículo 9 hasta el 22, vemos algunas instrucciones finales de Pablo a Timoteo en esta carta. Así que vamos a mirar algo del panorama general de esta carta. Vamos a hacerle una introducción en el día de hoy. Y la segunda carta a Timoteo básicamente es el último escrito hecho por el apóstol Pablo, del cual se tiene memoria. Son los últimos días de él en la prisión, son los tiempos difíciles realmente del apóstol Pablo y de alguna manera ya está preparado para partir de esta tierra, está preparado para ser llamado por el Señor. Y en esta carta muestra básicamente que Pablo está nuevamente preso allí en Roma bajo nuevas acusaciones y al parecer en situaciones completamente precarias. Él mismo dice realmente que las condiciones eran a modo de malhechor. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Dice versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Escuche, está sufriendo penalidades, dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Él había estado muchas veces preso, pero en esta ocasión está preso como uno de los peores malhechores. Y es lo que dice básicamente en el versículo 9, en el cual sufro penalidades, porque realmente está mostrando que está sufriendo penalidades por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa del ministerio que recibió de parte del Señor de ser ministro de los gentiles, de ser realmente una luz hacia los gentiles. Y allí, porque recuerde que cuando fue llamado, el Señor le advierte del sufrimiento que va a padecer, de cómo va a estar delante de reyes, delante de magistrados y que va a sufrir mucha persecución. Ustedes lo ven realmente sufriendo en Jerusalén, sufriendo en cada uno de los lugares donde Dios lo envió. Y por eso dice, en el cual sufro. En esta ocasión principal, cuando está estudiando la carta, él está preso ya por última vez en Roma antes de su muerte. Y está sufriendo penalidades, prisiones a modo de malhechor, pero él se alegra por algo. Se alegra es porque la palabra de Dios no está presa. Y esto me encanta realmente en el corazón, porque cuando somos ministros del Señor, no nos importa la comodidad nuestra, nos importa realmente la pureza de la palabra, la extensión del reino de los cielos y la segunda venida de Cristo por la iglesia. Uno de los problemas serios que tenemos en estos tiempos es la comodidad que se está enseñando al pueblo cristiano y la comodidad en que la mayoría de los pastores se quiere vivir. Y un pastor realmente no puede anhelar mucha comodidad porque el trabajo de él es cuidar ovejas y para cuidar ovejas no se cuidan en un aprisco, se cuidan en un potrero. Por lo tanto, el pastor de alguna manera debe estar expuesto al mundo porque el potrero de las ovejas de hecho es el mundo. El lugar donde está cada uno de nuestros hermanos, su barrio, su ciudad, su empresa, bueno, cada sitio donde él está. Y el pastor de alguna manera debemos estar en todos esos terrenos cuidando las ovejas. Pero la mayoría de nosotros hoy en día estamos amando las comodidades, amando el lujo, amando la prosperidad, porque con todos estos mensajes contrabíblicos, mensajes que realmente no revelan el Evangelio del Señor, la mayoría realmente están viviendo de las ovejas en lugar de estar cuidando las ovejas. Y Pablo está cuidando las ovejas. Y a causa del cuidado de las ovejas está sufriendo persecuciones. Está siendo señalado como uno de los peores. Y en este caso está en prisión. Y en el versículo 16 del capítulo 1 se muestra que él está allí preso como un malhechor y sujeto a cadenas. Mire lo que dice el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo muchas veces fue amarrado en un cepo. Fue llevado a prisiones las más oscuras, en los rincones más recónditos de las prisiones, en los lugares peores. Y ahora está en una situación similar por causa del Señor Jesucristo. Dios o Cristo nos advirtió a nosotros que en el mundo tendríamos aflicción, que en el mundo tendríamos persecución, que en el mundo estaríamos como ovejas en medio de lobos. Y hoy estamos en tiempos, como dice la segunda carta, cuando la sana doctrina de alguna manera no está sufriendo demasiado. Bueno, al menos en nuestro territorio, porque tenemos países
Tenemos varios países en los cuales la palabra es perseguida, los creyentes son perseguidos. Y donde quiera que de alguna manera se vea a alguien estudiando la Biblia, adorando al Dios de los cielos, allí llega la justicia, persiguiéndolos, los encarcelan, les quitan todo y aún los asesinan. Pero nosotros estamos en un territorio, en Colombia. De hecho, América, toda América de alguna manera no está sufriendo de alguna manera la persecución. Estamos todavía no sufriendo la sana doctrina, pero hay una gran cantidad de personas con comezón de oír y no es la palabra de Dios. Y como dice el 2 Timoteo, se están reuniendo los líderes, los pastores y muchos para hablar sus propias fábulas y se están apartando de la verdad. Y Pablo en esta carta realmente le va a exhortar a Timoteo y nos exhorta a nosotros a ser ministros del Evangelio. Y los ministros del Evangelio no nos acomodamos. Entendemos que somos peregrinos, entendemos que vamos de paso, pero más que eso entendemos que debemos cuidar las ovejas, que no podemos estar encerrados porque las ovejas están allá afuera y hay que cuidarlas. Y hay otras que no han llegado y hay que buscarlas porque siguen en el potrero, siguen en medio del peligro, siguen en medio de los cabros, siguen en medio de los chivos allí y necesitan oír la voz del pastor, la voz de Jesucristo, y se necesita quien vaya allí. Por eso Pablo le va a exhortar a Timoteo a que cumpla realmente el ministerio. Además de eso, en el capítulo 4, Pablo está mostrando en esta carta que su día final se acerca. Allí en el versículo 6 del capítulo 4 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él por el Espíritu ya sabía que su muerte venía pronto, que pronto lo iban a matar. Y recuerde que Pablo, según la historia, él fue asesinado realmente. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, qué bueno es entender realmente las situaciones que se viven alrededor de la carta para entender realmente el propósito de la carta y entender realmente, hermanos, que el ministerio realmente es una tarea honrosa. Es una tarea maravillosa porque es la tarea de Dios. No es la tarea de nosotros, es la tarea de Dios con nosotros y en nosotros. Pero es una tarea peligrosa. Porque de la misma manera que el mundo aborreció a Cristo, aborrecerá a sus ministros. De la misma manera que el mundo no quiso escuchar a Cristo, no escuchará a sus ministros. Por eso nosotros no estamos aquí por causa del mundo, estamos aquí por causa de las ovejas, por causa del rebaño escogido por Dios, por causa de aquellos que Dios llamó así como nos llamó a nosotros. No estamos aquí en la tierra para de alguna manera ganarnos las ciudades, ganarnos los pueblos, no. Sencillamente estamos aquí para llamar a los escogidos. Y los demás son nuestros enemigos. Los demás, Satanás los puede usar en contra de nosotros. Los demás se pueden levantar contra nosotros. Los demás pueden realmente ser usados aún para la muerte de los siervos de Dios. Y a esta situación que se está viviendo, el apóstol Pablo se levanta realmente o se anexa la gran tristeza causada por el mal comportamiento de algunos, como Demas, como Alejandro, como el Calderero. Vamos allí al capítulo 4, porque en el versículo 10, Pablo en el capítulo 4, versículo 10 dice, porque Demas, uno del equipo, me ha desamparado, amando este mundo, y ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aparte de su encarcelamiento, aparte de estar siendo tratado como un malhechor, siendo realmente el apóstol Pablo, de siendo acusado, encarcelado injustamente, siendo realmente justo, se anexa realmente esta tristeza que es mucho más grande, la verdad. Porque en el ministerio, los que estamos en el ministerio, los que vivimos en el ministerio sabemos realmente que es mucho más difícil soportar las traiciones, soportar los abandonos, soportar los juicios y las críticas del mismo rebaño. En 26 años, 27 años que llevamos a cumplir de ministerio sirviéndole al Señor de tiempo completo, son muchos, la verdad, los que Dios ha permitido que estén a nuestro lado, pero al final nos han abandonado, nos han traicionado, se han ido hablando mal de nosotros, los hemos tenido como enemigos, hemos tenido gente que se levanta realmente contra nosotros, contra acusaciones falsas, bueno, miles de cosas, mirando los errores, las falencias de uno para poder atacarlo. Y esto se sufre mucho, el abandono, el tener un buen equipo y al final no tener nada, el tener un buen grupo y al final quedar solo.
Eso se vio en la vida de Cristo, se vio en la vida de todos los apóstoles. Pablo lo experimentó y lo seguimos experimentando los pastores hasta la segunda venida de Cristo. Y en estos tiempos es mucho más complicado porque es mucho más difícil buscar gente que realmente quiera y desee estar comprometido con Cristo. La mayoría de los siervos de hoy en día, los siervos en la iglesia, quieren servir en actividades, pero no quieren servirle al Señor. Quieren comprometerse por momentos, pero no quieren tener compromiso con el Señor. Y Dios llama a gente, te llama a ti, me llama a mí, a tener compromiso continuo. A no ser gente que se comprometa por una actividad, sino que se comprometa con la vida, con el Señor, para servirle al Señor en todo lo que haya que hacer. De hecho, la segunda carta de Pablo a Timoteo habla realmente de la necesidad de tener gente preparada para toda buena obra. Pero la mayoría de hoy en día quieren prepararse para algo, para alguna cosita, en algún momento, cuando ellos quieren, pero no para prepararse para la obra del Señor, la cual demanda realmente 24 horas. 24 horas de compromiso. Los siervos de Dios debemos estar el mismo tiempo que el gran pastor está disponible para su oveja, 24 horas, 24/7, como se dice comúnmente. Los siervos de Dios, nuestras vacaciones realmente es el cambio de actividad. Aunque Dios nos da descansos, muy buenos descansos, pero es cuando Él nos da descanso. El pastor no descansa, no se da vacaciones porque las ovejas no pueden ser descuidadas, pero el pastor descansa cuando las ovejas descansan. Es bonito mirar eso en los rebaños, cuando las ovejas comen, beben y están llenitas, se acuestan, duermen y el pastor puede descansar frente a sus ovejas, velando por las ovejas. Se puede tirar debajo de un árbol mirando las ovejas, se pone en un lugar alto para disfrutar mientras que las ovejas descansan. Pero una vez las ovejas se levantan, el pastor debe estar despierto. Hoy día tenemos lamentablemente una gran cantidad de pastores sujetos a las reglas humanas, sujetos a las leyes humanas de trabajo. Trabajan 5 días, trabajan 8 horas, trabajan estos días, aquel no. Tienen sus días libres, bueno, miles de cosas que no están mal. Pero el ministerio no funciona así. Porque el ministerio realmente que Dios nos ha dado es cuidar ovejas. Y las ovejas corren peligro 24 horas, por lo tanto 24 horas deben ser vigiladas, protegidas. Y las ovejas deben aprender a clamar delante de su pastor, a pedir auxilio cuando ven el peligro para que el pastor acuda también a ellas. Porque la oveja debe aprender a seguir al pastor, buscar al pastor, pero el pastor debe estar dispuesto 24 horas para las ovejas. Y es interesante, Pablo, como oveja necesitaba también el cuidado de su equipo. Y como siervo de Dios tenía un equipo, pero realmente en este libro, en esta carta, vemos cómo de alguna manera ha sido abandonado, se siente solo. Y realmente en el versículo 16 dice estas palabras: en mi primera defensa, ante realmente los jueces allí, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Es interesante esa expresión, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. No les sea tomado en cuenta. Y esto es algo muy común en el ministerio. Cuando todas las cosas funcionan bien, por lo general uno a veces tiene gente al lado de uno. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, a veces el siervo queda solo. El ministro de Dios queda solo, humanamente hablando. Porque el Señor siempre está con nosotros. Y gloria a Dios porque Él nunca nos deja y nunca nos dejará, porque realmente el ministerio es de Él en nosotros y a través de nosotros. Y qué bueno es entender esto. Porque es necesario que todo pastor y todo cristiano entienda los tiempos difíciles del ministerio. Y todos los que hemos sido llamados entendamos las necesidades que vamos a pasar. Pero al mismo tiempo que usted, amado hermano, como oveja, entienda que hay tiempos de soledad del pastor, hay tiempos de tristeza del pastor, hay tiempos de abandono del pastor, hay tiempos de lucha del pastor, hay tiempos de hambre en el pastorado, hay tiempos de mucha soledad en el pastorado y usted pueda cuidar a su pastor. Hoy en día la mayoría de los cristianos tenemos, los cristianos tenemos las costumbres del mundo. Un día de la madre, un día del padre, un día del pastor, un día de cumpleaños y el resto del tiempo ¿qué? Nosotros nos necesitamos como cuerpo todos los días de la vida y Dios quiere que entendamos esto realmente en el ministerio. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad pastor-oveja, oveja-pastor. Y en el versículo 14 habla no solamente de aquello le abandonaron, sino de aquellos
que se levantan dentro de la iglesia en contra del pastor. Tenemos demasiados hermanos antagonistas. Tenemos una gran cantidad de cristianos que anhelan el poder y que en el anhelo del poder se le opondrán al pastor, se le opondrán a todos aquellos porque ellos quieren el poder en el rebaño. Por eso el apóstol Pablo, hablando realmente a la iglesia en Éfeso y a toda la iglesia de Asia Menor, les dice a los ancianos que velen, que vigilen, porque dentro de la misma iglesia se levantarán muchos que destruirán el rebaño. Se levantarán muchos que querrán tener autoridad. No son pastores, porque el pastor no ejerce autoridad sobre el rebaño. El pastor cuida el rebaño porque él sabe que la autoridad del rebaño es Cristo. Y sabemos, y yo sé, que el dueño de las ovejas es Cristo, que la iglesia no me pertenece aquí, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor de la cual yo soy parte. Y que allí en el rebaño donde estoy, Dios me ha puesto realmente a Él como ayudante de Él, como siervo de Él, para cuidar el rebaño. Y los mismos, y Cristo mismo me cuida a mí como oveja a través del rebaño. Porque a través del rebaño me sostiene, me sustenta, me anima, me consuela, me fortalece, me alimenta. Pero Él me pone allí para Él ser quien cuide el rebaño a través de ese ministerio pastoral que Él ha puesto en nuestra vida. Y allí en el versículo 14 dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. He tenido y tengo gente en oposición. Gente que ha querido el poder, gente que quiere el poder, que se cree dueño, que son los fundadores, que son los que iniciaron, que son los que estuvieron ahí. Pero ya no aman al Señor, aman las posiciones, no aman las ovejas, quieren el liderazgo, el control de las ovejas. Y Dios no puso pastores, ancianos o diáconos para gobernar la iglesia, los puso para cuidar la iglesia, porque el que gobierna la iglesia es Él. Dios me dice a mí como pastor y a ti también como siervo del Señor, si me estás escuchando, querido pastor o anciano o diácono, que si quieres gobernar algo, gobierne bien su casa, gobernemos bien nuestra casa, para que de esta manera podamos cuidar bien el rebaño de Dios, porque la iglesia tiene cabeza, la iglesia tiene autoridad y su nombre es Cristo Jesús, el Señor de los señores. El que murió por nosotros, el que realmente pagó el precio por su rebaño, Él es el Señor. Así que Pablo, aparte de las prisiones y todo eso, se le anexa esa gran tristeza causada por el mal comportamiento de algunos, el abandono de otros y las traiciones de otros. En esta ocasión, realmente el apóstol Pablo está bajo acusaciones de gente pagana y en las manos de gente pagana, en las manos de los gentiles, en manos de romanos en este caso, bajo el mando de un desquiciado emperador llamado Nerón. Pablo estuvo realmente en tiempos, su ministerio fue en tiempos de gobiernos completamente terribles, ninguno comparado como él. En estos tiempos tenemos gobiernos difíciles, gobiernos abusadores, pero realmente mirando la escritura ninguno como estos. Nerón, en su desenfreno diabólico, básicamente incendió la ciudad de Roma y culpó al pueblo cristiano de tal hecho. Ahora, Pablo es conocido como líder de los cristianos, por lo tanto, puede tirar todo el peso de la ley sobre Pablo. Los cristianos eran comida de leones, eran espectáculo del pueblo en esos tiempos, eran materia prima útil para hacer antorchas en las principales avenidas donde se paseaba Nerón. La historia cuenta que él amarraba los cristianos básicamente en los pilares de sus pasadizos, les untaba aceite y los quemaba como antorchas y él se paseaba por el medio de las antorchas humanas humeantes allí. Es un círculo de muerte realmente lo que está rodeando a Pablo. Así que esta carta básicamente en su redacción y en su escritura básicamente se puede situar exactamente en esa época de Nerón, en los años 66, en los años 67 después de Cristo. Jerusalén fue destruida básicamente en el año 70 por Nerón o por los emperadores aquellos, y Pablo está en esta época. Y es necesario entender toda esta situación que se está viviendo para entender realmente el mensaje que se le va a dar a Timoteo. Porque es un mensaje a seguir los pasos de Pablo, a seguir los sufrimientos de Pablo, a no avergonzarse de Cristo ni de Pablo que está preso, a entender el precio del ministerio, a entender que no hemos sido llamados a una comodidad terrenal, hemos sido llamados a un ministerio celestial hecho en la tierra. Estamos llamados realmente a hacer
embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, por lo tanto las tinieblas se van a molestar. Y hablando del destinatario, básicamente esta carta fue escrita a Timoteo realmente. La primera y segunda carta, no sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero realmente Pablo, recuerden que conoció a Timoteo en su segundo viaje, cuando Pablo llegó a Listra. Timoteo vivía allí, era este joven, más o menos un joven de unos 20 años de edad, hijo de una mujer judía, hijo de un padre griego, de un pagano. Y esto está en Hechos 16. Hechos 16 básicamente habla de algo de la historia inicial de Timoteo. Y Timoteo recibe básicamente el encargo de velar por la sana doctrina, como lo vimos en la primera carta, y de estar allí básicamente en Asia, ¿cierto? Por el cual te dejé allí para que realmente velara, para que no se enseñe la falsa doctrina. Y ahora Pablo se va a encargar de trabajar su ministerio básicamente, o su vida ministerial, su vida como ministro. Por eso el libro tiene varios propósitos. La segunda carta a Timoteo tiene varios propósitos. La primera es exhortar básicamente a Timoteo a ser fiel en el ministerio y a no avergonzarse de ser testigo de Jesucristo por los padecimientos que iba a sufrir. Es triste ver hoy en día que los padecimientos, las circunstancias difíciles, los choques, los conflictos con los hermanos hacen que la mayoría se retiren del ministerio. Hoy en día es triste ver colegas, consiervos cercanos que solamente están esperando la pensión para renunciar al ministerio, para cambiar de ministerio, para ocuparse en otras cosas o para descansar ministerialmente. Hermano, el ministerio, quiero que escucharte, el ministerio no es un trabajo suyo, es la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Por eso el ministerio empieza realmente cuando el Señor viene a nuestra vida y termina el día que muramos o el día que Cristo venga por nosotros, por la iglesia. Esto no termina a los 60 ni a los 70 ni cuando nos pensionemos, o cuando yo quiero o cuando no quiero. Esto no llega hasta que sufro penalidades o hasta que sufro persecuciones. No, esto va hasta el día de la muerte. El llamado de Dios es irrevocable. Y es que bueno que nuestros consiervos entiendan y entendamos todos que debemos ser fieles a Dios, como lo fue fiel Cristo y lo fue fiel los apóstoles hasta la muerte. Que podamos en nuestro último suspiro dar nuestro último sermón, nuestras últimas palabras de parte del Señor. Y en nuestro último suspiro podamos alentar a la iglesia, alentar a los hermanos a seguir adelante, porque nos encontraremos un día delante de Cristo y le daremos cuentas. Por eso Pablo, por el Espíritu, está exhortando a Timoteo realmente para ser fiel en el ministerio, para no retroceder ante muchas luchas, incluyendo su salud que no estaba muy bien. Y le cuenta realmente de alguna manera todos sus sufrimientos para que entienda que tiene la probabilidad de pasar los mismos sufrimientos o peores, pero aún así hay que terminar la carrera, hay que terminar la tarea. Pablo en el Hechos capítulo 20, versículo 24, vamos a leer ese texto. A mí me gusta ese texto realmente y del primer día que lo leí, el Señor de alguna manera ha obrado en mi corazón para que lo recuerde, porque en Hechos 20, 24, Él le dice a todos los ancianos allí en Éfeso, cuando los reunió, en Asia Menor le dice, de ninguna cosa hago caso, de todos los padecimientos que puedan venir en el ministerio, de todas las adversidades que vienen en el ministerio, dice, de ninguna cosa hago caso, de ninguna. Ni tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque algunos de nosotros le damos tanto valor a la vida que desvalorizamos el ministerio. Y hay que darle tanto valor al ministerio que nuestra vida no tenga importancia, para que si la perdemos sirviendo, haciendo el ministerio, realmente nos gocemos de hacerlo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, qué bueno es entender el precio de la obra de Dios en nosotros, el precio de servirle al Señor y la honra de poderlo hacer. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo. Pero también le escribe para encargarle que anuncie con diligencia el Evangelio, que no deje esa tarea de evangelismo, porque muchos de nosotros nos encargamos mucho de pastorear el rebaño, pero nos olvidamos que hay ovejas por traer, que hay más ovejas por llamar, que hay más personas que deben ser salvas y necesitamos con el rebaño ir a buscar las demás ovejas. Por eso Pablo de alguna manera le dice a Timoteo, oye, cumple tu ministerio, predica, exhorta, llama, reprende. Porque el ministerio es muy amplio y no se puede limitar a 4 paredes. Y no se puede limitar a hacer cultos. La mayoría de los ministros hoy nos limitamos a veces a hacer cultos. No, hay un rebaño para cuidar.
Hay ovejas para visitar, hay problemas que resolver, hay hogares en dificultades, hay gente en conflicto, hay gente en necesidades que nos toca ir allí con el Evangelio porque la solución para todos ellos es la misma, Cristo Jesús, una mejor relación con Cristo. Muchas ovejas hoy en día pasaron de ser de una religión a otra religión y cambiaron de culto. De una misa a un culto, pero solamente se reúnen los domingos y el pastor está contento con que estén los domingos ahí. Y del resto de semana, ni el pastor sabe de las ovejas, ni las ovejas saben del pastor. Y esto no es el ministerio que Dios nos encargó. Todas las ovejas deben estar en contacto con el pastor toda la semana y el pastor debe estar en contacto con las ovejas toda la semana. El pastor y el equipo pastoral debe estar en función de las ovejas. Porque Dios nos puso a cuidar ovejas. Por eso le dice que realmente se encargue de anunciar con diligencia el Evangelio. Pero también le escribe para encargarle que amoneste con prudencia y humildad a los creyentes. Y eso lo vamos a ver. Porque cuando nos paramos frente a las ovejas, estamos parados frente al pueblo por el cual Cristo pagó. Un pueblo muy amado por el Señor. Por lo tanto, el siervo de Dios debe respetar las ovejas en el sentido correcto. Cuando hablamos de respetar, no es dejarles que ellos hagan lo que quieran, no, es de hablarles con amor. Si hay que exhortarlos, si hay que amonestarlos, si hay que corregirlos, si hay que disciplinarlos, la Biblia dice, hágalo con amor, como ovejas del Señor, como hermanos suyos, con toda prudencia, con toda humildad. Por eso, de hecho, en el capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Claro que sí, haz todo eso, pero hazlo con paciencia y hazlo con doctrina. Hazlo con paciencia y hazlo con doctrina. Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo del Señor, el pueblo que Él compró a precio de sangre, del cual somos parte. Y como dice la Biblia, ¿cierto? De la manera que quiero que me traten a mí, trate a los demás. Y a los demás, a nuestros hermanos, hay que tratarlos con amor. Y hay que tratarlo realmente con humildad, con mansedumbre, pero con la precisión del Evangelio, con el mensaje correcto. Y también les escribe esta carta para que estuviesen dispuestos a hacer frente a toda clase de dificultades, penalidades que podrían realmente venir a causa del ministerio. Por eso le va a decir, sufre como soldado, sufre como atleta, sufre como agricultor. Y Él le va a advertir realmente que en el ministerio habrán luchas, dificultades. Recuerde que el Señor se lo dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. El Señor les dice, si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán en estos árboles secos? El Señor les dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Los echarán en las cárceles y muchos que los maten pensarán que están haciendo lo correcto. Por eso nos dice a nosotros, los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, hermano, esto no nos lo advierte el Señor para desanimarnos, nos advierte para que realmente entendamos la magnitud del ministerio, la magnitud de la batalla y como buenos soldados estemos avisados y no nos sorprendamos cuando las cosas vienen. Pedro dice, ¿por qué se sorprenden como si algo extraño les sucediese? Hermano, estamos en el mundo y en el mundo sufriremos aflicción. Somos la luz y la luz es aborrecida por las tinieblas. Por lo tanto, los que conocemos al Señor debemos entender lo que realmente implica ser cristiano, lo que implica ser un hijo de Dios, pero el privilegio que tenemos. Porque nuestro destino no es esta tierra, nuestro destino es cielo nuevo y tierra nueva. Nuestro propósito no es amañarnos en el mundo porque esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra ciudadanía, esta no es nuestra ciudad ni nuestro lugar. En nuestro lugar prometido está más allá. Cielo nuevo y tierra nueva. Por eso vale la pena servir al Señor y vale la pena entender el precio. A mí me sorprende que muchos hombres en la tierra deseen ser soldados, deseen ser policías, deseen ser guardaespaldas, entendiendo el peligro que hay. Porque todo soldado, todo policía, todo guardaespaldas sabe que expone su vida en su profesión. ¿Y por qué nosotros, el pueblo de Dios, no somos capaces de exponer la vida por amor a nuestro Dios, por amor a nuestro Salvador, cuando Él nos ha librado para siempre de la condenación del infierno?
Nos ha librado para siempre de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud al pecado, y nos ha trasladado de un reino de tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, deberíamos estar deseosos de dar la vida por Él, de pagar el precio, de pelear la batalla, de enfrentar cualquier enemigo. Pero tristemente tenemos un pueblo demasiado cobarde que ignora demasiado la realidad de la batalla, la realidad del combate, la realidad de lo que es la vida cristiana. Que conocen poco al Señor de la vida cristiana, a Cristo Jesús. Y saber que cosas que le sucedieron a Él nos sucederán a nosotros, pero que Él está con nosotros. Y que nuestra esperanza es que si vivimos o morimos, Él está con nosotros. Y que después de esta vida o después de la muerte, le veremos a Él, estaremos con Él, viviremos con Él y seremos recompensados por ser fieles soldados aquí. Y si morimos en batalla, tendremos honra, tendremos honores y lo sabremos. No es como los que mueren aquí, que ellos tienen honores y ellos no lo saben. Su familia reciben los honores, reciben la bandera, reciben las medallas o reciben cualquier recompensa y ellos no lo saben. Pero nosotros, el pueblo de Dios, lo sabremos porque Dios mismo nos levantará. Si morimos, nos levantará, nos resucitará para darnos el galardón, cara a cara, presencialmente. Lo recibiremos de mano de Él y nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Nos podrá decir: bien, siervo, guardaste la palabra, terminaste la carrera, guardaste la fe, toma tu galardón. Hermano, qué bueno es entender el privilegio de servirle al Señor. Pablo le escribe a Timoteo, también para prevenirlo, contra todas aquellas conductas desviadas que algún día podrían introducirse en la iglesia. Y de hecho el capítulo 4 habla de eso, de cómo en estos tiempos las corrientes teológicas, las corrientes denominacionales, las costumbres eclesiales están por encima de la doctrina, por encima de la palabra. Y la mayoría enseñan doctrinas conforme a hombres, porque enseñan demasiadas tradiciones. Hoy en día las filosofías del mundo están de alguna manera nublando a la iglesia y muchos están viviendo según el mundo. Están llevando el mundo completo a la iglesia para que la gente no esté en el mundo, pero disfrute el mundo en la congregación. Y están abandonando la sana doctrina, están abandonando la pureza de la doctrina, están dejando de adorar al Dios de los cielos para seguir adorando al Dios de este siglo en sus propias congregaciones. Y muchas congregaciones se están convirtiendo en sinagoga de Satanás, donde hay predicación conforme al príncipe de este mundo, conforme al estilo del enemigo y no según la gracia de Dios. Y Pablo realmente le escribe a Timoteo para que él se cuide de todo esto que estaba aconteciendo e iba a acontecer. Y de esta manera Pablo aconseja a Timoteo acerca del cumplimiento de la responsabilidad pastoral que se le había encomendado. Y esta carta realmente tiene ese propósito: entender que hemos sido llamados a cumplir el ministerio. Por eso hay varios consejos que vamos a mirar en la carta, porque hoy estamos solamente en la introducción. Porque el tema básicamente de este libro es, digamos de una manera, los consejos de Pablo a Timoteo para ser un buen ministro de Jesucristo. Porque toda la carta habla de los consejos de Pablo a Timoteo para ser un buen ministro de Jesucristo. Y entre eso vamos a mirar algunos consejos así a grandes rasgos, que después los estudiaremos uno a uno en el contexto cuando arranquemos completamente con la carta. Por ejemplo, en el versículo 6 le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Pablo, los que servimos en el ministerio, tendemos a apagarnos y necesitamos quien nos anime. Por eso necesitamos animarnos los unos a los otros. De hecho hay una orden: animaos los unos a los otros, exhortaos, amonestaos, empujaos los unos a los otros. Y en ese versículo 6 te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el versículo 8 le dice: no te avergüences de dar testimonio de mí, porque estaba preso. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí, porque para muchos Pablo no era un modelo, porque Pablo pasó demasiado tiempo en prisiones. Pero para la mayoría es: ¿cómo así? Si es el siervo de Dios, si es el enviado de Dios, entonces ¿por qué está preso? ¿Por qué Dios lo tiene preso? Porque no entienden que el ministerio realmente está en oposición completamente al mundo.
y que el mundo aborrece a Cristo y aborrecerá a los ministros de Cristo, por lo tanto aborrece el mensaje que nosotros tenemos. Hoy es triste mirar una gran cantidad de cristianos que se están volviendo profesionales y que están de alguna manera tratando de hacer un ministerio para que al mundo le agrade, para que el mundo les pague, para que el mundo los exalte. Si el mundo le agrada, si el mundo les paga, si el mundo los exalta, ese ministerio no es para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara, que cuando le servimos a Dios de verdad, el mundo nos aborrece, no nos exalta, no nos aplaude, no nos paga. Nos persigue, nos aborrece y se viene en contra de nosotros, como lo hizo realmente el mundo de aquel entonces contra Pablo, de tal manera que lo tenían en la cárcel por ser un buen ministro de Jesucristo, por ser el líder de ministerio hacia los gentiles. Por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque es triste mirar que la gran cantidad de cristianos, una gran cantidad, se avergüenzan de decir que son cristianos, se avergüenzan de decir que son evangélicos, se avergüenzan realmente allá afuera, en la universidad, en el trabajo, y no dan testimonio de lo que son. Al contrario, se parecen más a los del mundo, más a sus propios amigos y compañeros que a Cristo. Y el cristiano verdadero, hermano, no se avergüenza de Cristo y no se avergüenza de sus siervos, no se avergüenza de aquellos que le enseñan. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de mí, yo fui el que Dios quiso usar para ser tu padre espiritual, el maestro tuyo. Así que sepa de quién has aprendido, a quién has oído y quién fue tu mentor, aunque esté en la prisión. Porque el hecho de que esté en la prisión no le hace menos, porque él está en la prisión por causa del Señor y por causa del mismo evangelio que Timoteo estaba predicando, y de alguna manera le advierte, y no se te dé por raro que termines en la cárcel también, por causa del Señor. Por eso en el versículo 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras, porque hoy en día muchos cambian la palabra, la suavizan, la adornan. La palabra de Dios debe ser dada tal y como nos fue dada, con amor sí, pero no puede ser cambiada. No se le puede añadir, no se le puede quitar, no se le puede aumentar, ni se le puede reducir. Ella es perfecta. Y así como la recibimos, debemos darla en amor. Y las explicaciones que le demos deben ser explicaciones netamente bíblicas y no opiniones personales, no conceptos personales, sino realmente lo que realmente ella es. Por eso le dice, retén la forma de las sanas palabras en el versículo 13, le dice del capítulo 1. Y guarda el buen depósito, porque realmente todo lo que Dios nos dio es un depósito que tenemos para dar a otros. De gracia recibimos, de gracia damos. Y qué bueno que nosotros entendamos eso, porque en el versículo le dice muy bien, en el versículo 14, guarda el depósito del Espíritu. Y eso lo vamos a explicar después. En el capítulo 1 le encarga, que delegue, porque el buen siervo de Dios no trabaja solo. El buen siervo de Dios no es el hombre orquesta. Es el hombre que está al frente para guiar, como la cabeza, que guía a todo el cuerpo para que cada miembro cumpla su función, para que cada uno haga su trabajo, para que cada uno cumpla su ministerio. Por eso encarga esto, pero no se lo encarga a gente cualquiera, encárgaselo a gente que sea fiel. Y hoy en día tenemos muy poca gente que es fiel, muy poca gente que tiene compromiso. La gente va y viene, pero no quiere comprometerse. Muchos llegan tarde para no tener, como que el pastor o los líderes no le pregunten cómo están y cómo le ha ido. Y se van rapidito. Necesitamos gente comprometida a trabajar tiempo completo en el ministerio. Tenemos gente comprometida a cumplir realmente, a llegar temprano, a irse tarde, para cumplir la tarea. Y damos gente comprometida realmente a cumplir la obra del Señor, el trabajo del Señor, porque no es nuestro trabajo, es el trabajo de Él, del cual nos ha hecho partícipes, y es un honor servirle, pero es el trabajo de Él en nosotros y a través de nosotros. Por eso en el capítulo 2, versículo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a gente fiel. Y en el versículo 3 le dice, sufre penalidades, porque Dios nos llama y nos advierte. O sea, si Dios me llama a mí como soldado y me da a mí un arma para luchar, Él sabe que tengo que usarla. Él sabe que tengo que aprender a usarla. Él sabe que voy a encontrar enemigos. Él sabe que tengo que pelear. Él sabe que voy a sufrir, que posiblemente voy a ser herido. Pero Él me promete estar conmigo porque Él va al frente. La mayoría de cristianos, tristemente, no quieren. Quieren los beneficios de ser cristianos, pero no quieren
el sufrimiento de ser ministro del Señor. No quieren ser siervos del Dios Todopoderoso. No quieren combatir las tinieblas. A veces ni siquiera quieren estar metido en ningún lío. Déjame decirte, hermano, que si usted es así, posiblemente no ha conocido a Cristo. Porque los que hemos conocido a Cristo, estamos en batalla. Amamos la batalla, porque amamos al que va al frente de la batalla. Y la batalla está ganada gracias a que Él ganó por nosotros. Pero la batalla hay que pelearla. La batalla hay que pelearla. A la batalla hay que ir y hay que enfrentar los sufrimientos. Hay que entender que hay lucha, pero que somos más que vencedores gracias a Cristo Jesús. Por eso le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Corre como buen atleta. Espera como buen jornalero. Porque le va a explicar todo esto a Timoteo. Y en el capítulo 2, versículo 15, le dice, procura con diligencia, porque lo vamos a hacer. Y necesitamos diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios, no a los hombres, a Dios aprobado. Como uno que usa bien la palabra de verdad, como uno que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, como pastores no somos empleados de la iglesia. Y Pablo dice muy claro, no somos siervos de los hombres, somos siervos de Cristo, empleados de Cristo porque somos jornaleros. Él nos llamó a la labor, le servimos a Él a favor de los demás. Ningún pastor es empleado de la congregación, ningún pastor es empleado de la iglesia, ningún pastor es esclavo de los hermanos, porque somos un cuerpo. Todos le servimos a Cristo ayudándonos los unos a los otros. Todos le servimos a Cristo y no unidos por las coyunturas, realmente somos útiles los unos a los otros. Y qué bueno que entendamos esto. Ni usted es mi siervo, ni yo soy su siervo. Somos siervos del Señor y dispuestos el uno al otro. Y de hecho nos servimos, pero como siervos de Él. Para que de esa manera entendamos bien el ministerio. Y Pablo le dice a Timoteo que como hombre joven, él debe aprender a huir de las pasiones juveniles. Debe aprender a huir de todo aquello que de alguna manera le afecta en su ministerio. Y una de las cosas es huir de las pasiones juveniles. No comportarse como un adolescente, comportarse como uno que ha sido llamado a ministerio. Y tenemos mucha gente con tanta inmadurez que no se hace diferencia entre él y las ovejas, no se hace diferencia entre él y los demás. Los que estamos al frente, Dios nos hace una exigencia más alta. De hecho, los pecados de los líderes hacen mucho más daño que los pecados de todos los demás. Aunque el pecado de todos los demás afecta al rebaño, pero los pecados del líder mucho más. Las imprudencias del líder mucho más. Por eso lo anima. Y en el capítulo 3, versículo 14 le dice, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Porque no debemos olvidar lo que hemos aprendido ni de quién lo hemos aprendido. Doy gracias a Dios, porque atrás de mi vida, atrás del ministerio, hay más de 10 pastores detrás mío. Que trabajaron conmigo, que me formaron, que gastaron tiempo, que gastaron sueño, que gastaron esfuerzos en mi vida. Dios los usó. Muchos de ellos ya han partido, no están con nosotros en esta tierra. Y doy gracias a Dios por ellos, por el desgaste de ellos en mi vida. Pero ahora nos toca a nosotros persistir en lo que hemos aprendido, de quién los hemos aprendido. Y las personas que Dios usó fueron personas con virtudes, pero también con falencias. Con virtudes, pero también con errores. Tomamos todo lo que es bueno y lo usamos, y lo demás lo perdonamos. Aprendemos del ejemplo de los unos y los otros, porque estamos en este cuerpo, y en este cuerpo hay luchas para todos. No somos hombres perfectos en todo, pero vamos en el camino de perfección. Estamos en las manos del que es perfecto y nos va a perfeccionar. Pero mientras que estemos en este cuerpo hay falencias. Por eso Dios dice en Hebreos muy claro, consideren la fe de vuestros pastores. Miren, consideren la conducta, pero imiten la fe, solo la fe. Y podamos decir nosotros a la iglesia, y la iglesia puede aprender de eso, como Pablo le dijo a la iglesia, oye, imítenme a mí en aquello que yo imito a Cristo. En lo que no imito a Cristo, no me imiten, pero tampoco me juzguen, ayúdenme, porque necesitamos los unos de los otros. Yo necesito de ustedes. Así como Dios me usa a favor de ustedes, yo necesito de ustedes, como oveja. Y qué bueno que podamos entender. Un varón necesita otro varón, un padre necesita otro padre, un hijo necesita otro hijo, una esposa necesita otra esposa, para ayudarnos los unos a los otros. Y al fin y al cabo le dice, predica
insta, redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo con paciencia y hazlo con doctrina. Quisiera que en este estudio podamos recordar como un versículo lema de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que recordemos el 2:15, donde dice, procura con diligencia, porque está hablándole a él como ministro. Y usted, si es cristiano, usted tiene un ministerio. Si usted es cristiano, usted es un ministro. Somos ministros del Evangelio, preparados por Cristo y siendo preparados por Cristo para servirnos los unos a los otros, porque el ministerio es un servicio los unos a los otros, pero en especial a Dios. Le servimos a Él para beneficio de todos los demás. Por eso este texto nos ayuda a recordar el propósito básicamente de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Su tema principal dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Tú, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y nos unimos al texto de la primera carta, que es el 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseña. Recuerda que la primera carta, el propósito es cuidar la sana doctrina, pero aquí en la segunda carta es cuidar su propia vida. Si queremos cuidar la sana doctrina, tenemos que cuidar la vida. Y si cuidamos la vida, cuidaremos la sana doctrina. Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos ha llamado a este ministerio maravilloso de extender el evangelio hacia todas las naciones, predicándole a toda criatura. Pero nos ha llamado también a cuidarnos los unos a los otros. Por eso el libro de Efesios es muy claro, que Dios estableció pastores, evangelistas y maestros, para que con las escrituras, para que con el ministerio apostólico y profético que está aquí, realmente perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio, para la extensión del reino de los cielos, para llevar las buenas nuevas a todo lugar, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que nos hagamos bien los unos a los otros y nos edifiquemos los unos a los otros. Por eso, en este estudio y en esta carta, usted y yo aprenderemos a ser mejores ministros para cumplir un mejor ministerio. Y anhelo que no se pierda ninguna parte de este estudio. Porque el propósito que Dios tiene contigo y conmigo es discipularnos, entrenarnos para ser ministros y cumplir el ministerio. Si realmente has conocido a Cristo, tienes esta responsabilidad de ser un buen ministro de Jesucristo y cumplir bien el ministerio. Así que por favor, hermano, únete a nosotros para estudiar las Escrituras. Y tú, amado amigo, si estás escuchando con atención, sepa que Dios te llama al arrepentimiento, que Dios te llama realmente a la salvación. Dios quiere realmente que disfrutes el perdón de tus pecados. Por lo tanto, demanda que si entiendes lo que estás escuchando, te arrepientas, reconozca que eres un pecador, una mujer pecadora, un hombre pecador, y reconozcas a Jesús como tu Salvador. Que reconozcas a aquel que murió en la cruz como el único Señor de tu vida y el único Salvador dado por Dios para librarte de la condenación del infierno, perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Y únete a nosotros para estudiar las Escrituras y aprender a ser buenos siervos de Él, buenos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por este tiempo de estudios y gracias por estar con nosotros en la introducción de esta carta. Y le animamos para leer la carta varias veces y cada día que vayamos estudiando usted pueda ir creciendo, ir aprendiendo, examinando su vida, perfeccionando su vida y de esta manera ser un mejor ministro del Señor y procurar todos los días presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tendrá de qué avergonzarse el día en que seamos llamados a dar cuentas. Padre, gracias por darnos ese tiempo de estudio. Y gracias a Dios por dejarnos por escrito. Gracias por tu siervo Pablo, gracias por tu siervo Timoteo y el ejemplo que hoy tenemos de ellos, pero también el reto que tú nos haces a través de ellos a cumplir el ministerio. Queremos, Dios, que de la manera que tu siervo Pablo hizo el ministerio, poderlo hacer. Y que podamos decir un día, como él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida que tú has preparado y has reservado para todos aquellos que aman tu venida. Gracias por la vida de aquellos siervos como Timoteo, que se dejaron instruir, que se dejaron enseñar y tomaron la decisión de seguir el ejemplo de sus maestros, en especial el ejemplo de Cristo. Permítenos y levanta, Señor, gente de esta talante, gente con estas virtudes, como Pablo, Timoteo,
y permítenos, Señor, poder cumplir el ministerio hasta el día final. Gracias porque tú vienes pronto y tu galardón contigo para recompensar a cada uno según su tarea también. Y gracias porque en ti ningún esfuerzo es vano, todo esfuerzo es una bendición y será premiado. Y nos alegramos, Dios, de poder ser siervos tuyos, levantarnos para servirte, levantarnos para cuidar el rebaño. Y oro para que esta palabra llegue a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, gracias por sus oraciones a favor de este ministerio, a favor de la congregación La Vid, y oramos para que su vida sea bendecida también. Dios les bendiga ricamente.